Capítulo 360. Pensamientos. Zas, 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 zas. Rayos de luz dorada atravesaron los cuerpos y alas de los dragones de tierra, uno tras otro, antes de caer sin piedad sobre el bosque cubierto de escarcha que se encontraba debajo. Bum, 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 bum. En el momento siguiente, cuando los rayos hicieron contacto con la escarcha, los árboles y los monstruos de la tierra, ráfagas de truenos abrasadores detonaron como una cadena de bombas. Los rayos se expandieron rápidamente como enormes cuencos dorados volcados sobre el hielo. En cada zona de impacto, todo, desde la escarcha hasta los árboles y los monstruos, quedó reducido a cenizas. El efecto no está mal, pensó Kaminari, secretamente satisfecho. El llamado Yasakani no Magatama comprimía la electricidad a un alto grado antes de lanzarla utilizando un campo magnético. Este método proporcionaba no solo proyectiles de alta velocidad, sino también explosiones eléctricas devastadoras que infligían daños generalizados que incluían calor, parálisis, descargas eléctricas e incluso ceguera temporal. Esto es. Abajo, Midoriya, Bakugo, Shoto Todoroki, Kyoka, Momo y los demás se quedaron congelados, conmocionados por el abrumador espectáculo que tenían ante ellos. La lluvia de balas doradas que caía del cielo y el estruendoso bombardeo en la distancia crearon un festín audiovisual abrumador. Bum 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 bum. Sobre el bosque, bajo las nubes, una luz dorada, tan brillante como el sol, continuaba derramándose en rayos ininterrumpidos. Incluso los monstruos de la tierra que intentaron transformarse fueron aniquilados antes de que pudieran rehacerse. ¿Tanto ha crecido? Sin previo aviso, Aizawa apareció detrás de Pixie Bob y Mandalay. Su repentina aparición y voz sobresaltaron a los dos héroes profesionales, quienes observaban el bosque en silencio, aturdidos. Mandalay señaló la luz dorada que inundaba el cielo y preguntó con incredulidad. ¿De verdad es un estudiante? Para entonces, ya no le importaba si era de primero o de tercero. A sus ojos, ese nivel de destrucción ya estaba fuera del alcance de cualquier estudiante. Para ser honesto, yo también estoy sorprendido. Es la primera vez que veo este movimiento. Pero una cosa es segura. En términos de capacidad de combate, Kaminari Denki podría ser el usuario de don de tipo rayo más fuerte. Tras una breve pausa, Aizawa entrecerró los ojos y añadió. Me refiero a todo el mundo. Su significado era claro, aunque Kaminari aún no era el mejor héroe profesional, cuando se trataba de quirks de tipo rayo, él reinaba supremo. Al mismo tiempo, finalmente comprendió por qué el director se había esforzado tanto para proteger a Kaminari tras el incidente en el que había matado más de una docena de personas. No se trataba solo de disciplina, sino de asegurarse de que no cayera en manos de los villanos. Cuanto más fuerte era, más peligroso podía volverse. Mientras no se volviera completamente loco, era mejor conquistarlo. Mientras tanto, en el bosque, la luz dorada que caía desde arriba comenzó a atenuarse a un ritmo visible. La densidad del haz disminuyó rápidamente. ¿Sigo? Preguntó Pixie Bob, vestida de azul, mientras se ajustaba el visor inteligente. Aún tenía energía suficiente para moldear más monstruos de la tierra, si era necesario. No, absolutamente no. Al ver el brillo en los ojos de Pixie Bob, Mandalay, más sensata, rápidamente agitó las manos en señal de negación. Mira lo que ese diablillo ya le ha hecho a nuestro bosque. ¿Recuerdas que esto es propiedad privada, verdad? El término dominio privado. No era solo una formalidad. Todo el bosque había sido comprado por sus antepasados, y cada árbol allí era esencialmente dinero. Al contemplar las ruinas carbonizadas a lo lejos, a Mandalay le dolía el corazón. La cantidad de tiempo y recursos que se necesitarían para restaurarlo todo era inimaginable. Eraseread, ¿crees que tu departamento de héroes puede reembolsarnos el daño? Por favor, hable eso con el director. Seguro que le dará una respuesta satisfactoria. Respondió Aizawa mientras se daba la vuelta y regresaba al autobús. ¡Ay, vámonos! Todavía tenemos que prepararles la cena a esos gatitos. Mandalay suspiró con impotencia. Al mismo tiempo, Kaminari, tras haber descargado más de 3 millones de voltios de electricidad, descendió lentamente al suelo. Al ver el paisaje abrasado, con el uno a uno elevándose del suelo, una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. Maldición, Kaminari. Eres realmente fuerte. Fue una locura. Tetsu corrió hacia él, gritando de asombro.
Pensar que alguna vez presenciaría a alguien destruir un bosque entero con su propio poder. Murmuró Kirishima, quien amaba los videojuegos y los cómics, asombrado. Incluso en un mundo con dones, donde abundaban los héroes, la era pacífica actual había priorizado el rescate sobre el combate. Un poder destructivo a esta escala era raro, casi mítico. «Kaminari, ¿cómo se llama ese movimiento?», preguntó Kyoka. Sabía que no solo era bueno desarrollando su don, sino que también tenía un gran talento creativo. Esa fue una gran pregunta. Kaminari apreció lo comprometida que estaba Kyoka y sonrió. Se llama Yasakani no Magatama. Yasakani no Magatama es uno de los 3 tesoros míticos de Japón. Representa la luz del sol y la luna, y el resplandor divino de Amaterasu. Añadió Momo habitualmente. Hablando de los 3 tesoros sagrados, ¿no tiene Kaminari-kun también un movimiento llamado espada Ame no Murakumo?, preguntó Midoriya, recordando de repente. Entonces, ¿eso significa que te queda uno más para completar el trío? ¿Como el espejo Yata?, preguntó Ida, representante de la clase, con una sonrisa. ¿Puede la luz de los 3 dioses purificar la oscuridad de la corrupción? Tokoyami bajó la cabeza y susurró, dándose una razón noble para su derrota. Cuando Kaminari escuchó el nombre de espejo Yata, lo primero que le vino a la mente fue el de Kizaru de One Piece. Al fin y al cabo, su espada Ame no Murakumo y su Yasakani no Magatama estaban inspiradas en ese personaje. Pero el problema era que no podía convertirse en luz. Como Kizaru. Y, a decir verdad, el espejo Yata de One Piece era bastante decepcionante. No querría copiarlo. Desafortunadamente, todavía no tengo un espejo Yata. Se encogió de hombros y respondió con indiferencia. Bien, sigamos adelante. Parece que los monstruos de la Tierra han dejado de reaparecer. Supongo que Pixiebot finalmente se rindió. Dijo Momo con una leve risa. Naturalmente, nadie se opuso. Pero en cuanto pisaron el páramo abrasador, sintiendo el calor persistente bajo sus pies y oliendo el aire quemado, todos quedaron atónitos ante el poder de Kaminari. Así que esto es Yasakani no Magatama. La expresión tranquila de Todoroki cambió brevemente y frunció el ceño. Empezó a preguntarse si él fuera el blanco de ese ataque, podría resistirlo. Maldita sea. La distancia entre ese bastardo y yo no para de crecer. Bakugo apretó los puños doloridos, con la frustración encendida en sus ojos. Al frente del grupo, Kaminari guió a los demás lentamente, todavía pensando en el espejo Yata. Tal como había dicho Midoriya, dado que ya tenía la espada Ame no Murakumo y la Yasakani no Magatama, ¿por qué no completar el trío de artefactos míticos? ¿Pero cómo sería el espejo Yata? ¿Cuál sería su función? Tanto la espada Ame no Murakumo como la Yasakani no Magatama eran técnicas ofensivas. Lógicamente, el espejo Yata debería ser defensivo. Con ese pensamiento, los ojos de Kaminari parpadearon. Ya tenía velocidad y ataque. Lo que le faltaba era defensa. Podría combinar mi antigua idea de la égida del trueno e integrar electricidad, magnetismo, fuerza centrífuga y otros elementos para crear un espejo Yata capaz de bloquear todos los ataques físicos. Capítulo 361. Eliminación y sugerencias. Sin saberlo, se acercaban las 4 de la tarde. El cielo se teñía de brillantes colores con el sol poniente. A veces se volvía rojo, a veces azul pálido, a veces teñido de suaves púrpuras, y ocasionalmente brillaba con vetas doradas contra un fondo carmesí. Desafortunadamente, los exhaustos estudiantes de la clase A no tenían energía para apreciar la hermosa escena. Uf, por fin lo encontré. Cuando Kaminari fue el primero en salir del bosque y avistar los edificios a lo lejos, dejó escapar un largo suspiro de alivio. El viaje había sido realmente agotador. Aunque ya no había más monstruos de la Tierra bloqueando su camino, aún quedaba un problema muy práctico. ¿Cuál era exactamente su destino y en qué dirección se suponía que debían ir? Mandarai solo había dicho vagamente al principio que su alojamiento estaba al pie de una montaña, pero ¿qué montaña era esa? Además, dado que los héroes profesionales habían lanzado su ataque sin previo aviso, ¿quién tuvo tiempo de recordar instrucciones específicas? Al principio, las constantes apariciones de los monstruos de la Tierra les habían servido como guías indirectas. Pero en cuanto dejaron de aparecer, todos se perdieron rápidamente en la espesura del bosque. Kaminari inicialmente había considerado que Pikachu produjera un mapa, pero Momo lo detuvo. Había dicho:
Abrirse camino por el bosque debería ser parte de la prueba. Deberíamos confiar en nuestros propios conocimientos y dones, no en el equipo de apoyo, al menos durante la primera ronda. Y así, en el camino a seguir, los estudiantes centrados en el combate como Kaminari, Todoroki y Bakugo dieron un paso atrás, mientras que Kyoka, Koji y Shoji con habilidades de tipo reconocimiento tomaron la delantera. Koji, por lo general de perfil bajo y tranquilo, realmente impresionó a todos esta vez. Pájaros, insectos e incluso pequeños animales habían seguido sus órdenes para ayudar a encontrar el camino y la ubicación de su objetivo. Si Mineta, Aoyama, Ashido y Uraraka no hubieran pedido descansos en el camino, probablemente habrían llegado mucho antes bajo la dirección de Koji. Pero la voz de Koji había desaparecido por completo ahora. Demasiado lento. El profesor de clase Aizawa, vestido de negro con su habitual bufanda de captura y las manos en los bolsillos, miró a Kaminari, Todoroki, Midoriya y los demás con los ojos entrecerrados y un tono pesado. Si esto hubiera sido una misión de rescate, ¿qué esperanza tendrían ustedes, los rápidos? Es cierto, llegaste un poco tarde, dijo Mandalay con una sonrisa tranquila. Todos en la clase A intercambiaron miradas incómodas, pero nadie se atrevió a discutir. Al fin y al cabo, habían llegado tarde. Solo podían guardar silencio. Lo que no sabían era que estos tres sospechosos héroes profesionales los habían retrasado deliberadamente. ¿Cómo? Sencillo. Pixie Bob había modificado el terreno en secreto, levantando montículos, bloqueando caminos y creando sutilmente la ilusión de que ciertas zonas eran intransitables. Por eso Kaminari y los demás se perdieron tan fácilmente y permanecieron perdidos durante tanto tiempo. ¿Dijiste 3 horas? ¿Cómo podría alguien lograrlo en solo 3 horas? Gritó frustrado el representante de la clase, Ida. Dijimos que tardaríamos 3 horas si fuéramos nosotros los que lo camináramos. Jejeje, perdón. Dijo Mandalay con una sonrisa maliciosa. Presumir de la diferencia de poder es demasiado. Murmuró Kyoka con cansancio. Basta de hablar. Me muero de hambre. Kirishima se desplomó en el suelo y suspiró al cielo. Solo había comido una tostada esa mañana. Jejeje, pero sinceramente, llegaron antes de lo esperado. No pensé que mis monstruos terrestres se despejarían tan rápido. Dijo Pixiebot con su vestido azul, mirando a Kaminari por el ocular. Pero para su sorpresa, Kaminari la miró y sus ojos se encontraron, haciendo que Pixiebot se congelara. ¿Qué pasa? Kyoka, de pie junto a Kaminari, tiró de su manga, confundida. En ese momento, Pixiebot de repente adoptó una pose coqueta, incluso lamiéndose los labios. ¿Oh? ¿Te interesa tu hermana mayor? Seguro. Al instante siguiente, abrió los brazos de par en par y se abalanzó sobre él con los labios fruncidos. Tengo muchísimas ganas de ver cómo te verás dentro de 3 años. Que tu hermana mayor te caliente primero. SZZZZZZZZZZT. La expresión de Kaminari cambió e inmediatamente activó un movimiento de alta velocidad para esquivarlo, solo para descubrir, para su sorpresa, que ella podía seguirle el ritmo. Gracias al entrenamiento reciente en múltiples áreas, su movimiento de alta velocidad era mucho más rápido que cuando ingresó por primera vez a UA. De repente, en el espacio abierto despejado manualmente, 2 rayas, una dorada y otra azul, se perseguían una a la otra a la velocidad del rayo, dejando a Midoriya y los demás completamente aturdidos. ¿Siempre le gusta esto? Preguntó Aizawa, señalando la mancha azul. Últimamente se ha mostrado impaciente con los chicos que le gustan. Probablemente por su edad para casarse. Mandalay suspiró. ¿Edad para casarse? No es así. Estallido. Midoriya apenas había comenzado a hablar cuando una mancha azul apareció frente a él y una gran pata golpeó su rostro como el hocico de un gato. ¿Qué tiene de malo ser casarero? Gruñó Pixiebot junto a su oído, visiblemente molesto. Solo me preguntaba. Midoriya, con el rostro desgarrado por el dolor, señaló a lo lejos. Ese niño de ahí. ¿Quién es? Al lado de Mandalay se encontraba un niño que llevaba una gorra roja. Cuando los demás notaron que Pixiebot había dejado de perseguirlo, también miraron en la misma dirección y vieron a un niño pequeño con una expresión triste. Oh, es mi sobrino. Dijo Mandalay, saludando con la mano. Luego, con dulzura, le dijo al niño. Kota, salúdalo.
Vivirán juntos una semana. Soy Midoriya, del curso de héroes de la UA. Tengo muchas ganas de aprender juntos. Midoriya se acercó al chico y le ofreció la mano con una sonrisa. Pero para sorpresa de todos, el chico llamado Kota golpeó a Midoriya directamente en la entrepierna, dejándolo caer en el lugar en agonía. Kaminari y los demás se quedaron allí estupefactos. Midoriya-san. Iida, siempre el delegado de la clase, corrió a atrapar a Midoriya antes de que se desplomara. Luego se giró furioso hacia Kota, quien ya había empezado a alejarse. ¿Por qué tu sobrino golpeó a Midoriya-san en el sistema? No quiero juntarme con gente que dice ser héroe. Espetó Kota, mirándolo con evidente desdén. Pasar el rato. Iida se dio cuenta de que Kota no había usado ningún honorífico y lo regañó. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué niño precoz, resopló Bakugo, cubierto de tierra. Por alguna razón, no le disgustaba la actitud de Kota. ¿No te recuerda un poco a ti mismo? Dijo Todoroki en voz baja. De ninguna manera. Entonces la voz de Kaminari cortó repentinamente la charla, deteniendo a Kota en seco. Si no te gusta juntarte con personas que quieren ser héroes, entonces ¿por qué juntarte con personas que ya lo son? Kaminari. Kyoka y Momo intentaron detenerlo, preocupadas por el desenlace. ¿Qué acabas de decir? Kota se giró y lo fulminó con la mirada. Pero Kaminari no se inmutó ante la mirada del chico. Simplemente frunció el labio y respondió con calma. No importa por qué odies a los héroes, mi consejo es: no pierdas el tiempo quejándote de los demás. No tiene sentido. Capítulo 362. Traición y risas. La razón por la que le dijo esto a Kota no fue porque las palabras del chico lo provocaron, sino porque vio algo familiar en sus ojos y en su comportamiento. Le recordó a sí mismo de niño en su vida anterior. En aquel entonces, había perdido a sus padres aproximadamente a la misma edad. La tristeza, el resentimiento y el dolor en los ojos del niño reflejaban los suyos. Sin embargo, debido a su personalidad, solo podía hablar así ahora. No tenía intención de indagar más. ¡Guau! Justo cuando todos habían encontrado sus habitaciones, desempacado, se habían refrescado y reagrupado en el comedor, quedaron inmediatamente atónitos ante la deslumbrante variedad de deliciosos platos dispuestos sobre la larga mesa. Curry, camarones fritos, carne asada, jamón, sashimi, sushi, dumplings fritos junto con tazones de arroz blanco humeante, todo ello hizo que el cansado grupo sintiera una alegría pura desde el fondo de sus corazones. Dios mío. Esto es increíble. Kirishima agarró su tazón de arroz y se lo metió en la boca sin parar. Estoy a punto de llorar. Las acciones de Tetsu fueron casi idénticas a las de Kirishima. Aunque solía estar influenciado por Kaminari, esta vez, su hambre lo dominó todo, revelando su verdadero yo. Pero no solo ellos, todos, incluido Kaminari, estaban completamente concentrados en comer. Incluso Momo y Aoyama, que siempre se mantenían con aplomo, se movían 3 o 4 veces más rápido de lo habitual. Parece que los gatos estaban hambrientos, dijo Pixie-bot, mientras colocaba un plato de fideos fritos recién hechos en la mesa con una sonrisa. Bueno, solo te cuidaremos así por hoy. Así que come todo lo que quieras. Gracias. Respondieron todos al unísono. Sin embargo, nadie se dio cuenta de que Kota, que estaba ayudando a llevar una caja de verduras en la esquina, miraba a Kaminari con una expresión insatisfecha. Está claro que no sabes nada, y sin embargo. HMPH. Refunfuñó para sí, mientras intentaba llevar la caja a la cocina. Al mismo tiempo, Midoriya Izuku, que estaba comiendo, también tenía sus ojos fijos en la figura de Kota que se alejaba. Después de la abundante comida, las chicas se emocionaron cuando Mandalay, vestida de rojo, les dijo que había una fuente termal natural al aire libre en el patio. Si pudieran contemplar la Vía Láctea mientras se sumergen en las cálidas aguas del manantial, ¿no se rejuvenecerían rápidamente sus cansados cuerpos y mentes? Kaminari va a las aguas termales. Kyoka se acercó con una sonrisa. Al ver la emoción en su rostro, Kaminari se inclinó y le susurró al oído. Qué lástima que no podamos bañarnos juntas. Ah. El rostro de Kyoka se puso rojo como un tomate. Apartó a Kaminari tímidamente y corrió de vuelta a su habitación.
La vista hizo reír a Kaminari, y la tristeza que sentía en el corazón se alivió un poco. Kaminari, vamos juntos a las aguas termales. Tetsu llegó desde cerca, acompañado por Kirishima, Midoriya, Todoroki y los otros chicos. Kaminari hizo un gesto con la mano con indiferencia. Claro, pero primero vuelvo a la habitación. Ustedes pueden empezar sin mí. ¿Para qué? ¿No te lavaste ya? Murmuró Tetsu confundido mientras veía a Kaminari alejarse. Probablemente tenga algo que resolver. Después de todo, ahora es una superestrella. Debe de tener un montón de cosas entre manos. Dijo Midoriya con una sonrisa amable. Bien, bien, vamos. Las chicas esperan. Gritó Mineta con impaciencia. Oye, las aguas termales están separadas por género, ¿cómo que nos esperan? Kirishima tenía una línea negra en la frente. El pervertido. Estaba de nuevo en acción. Quebrar. Kaminari regresó a su habitación, instintivamente cerró la puerta y luego sacó su teléfono del bolsillo con una expresión vacía. Pero cuando vio la foto de Kyoka en la pantalla de bloqueo, su mirada parpadeó con vacilación. Aún así, sin importar lo que pasara por su mente, sus dedos no se detuvieron. Pronto, la pantalla mostró el número al que había llamado antes. Silencio. Silencio absoluto. La sala entera parecía congelada en el tiempo. Solo necesitaba tocar con el dedo para enviar la dirección. Un gesto tan simple, pero Kaminari no pudo hacerlo. Pasó 1 minuto, luego 5. El tiempo transcurría lentamente, hasta que finalmente, en el minuto 13, dejó escapar un largo suspiro. Dirección. Enviada. Jaja. Como si toda su fuerza se hubiera agotado, se desplomó débilmente contra la puerta y se deslizó lentamente hasta el suelo. Mirando al techo, sus ojos se volvieron vacíos. Una vaga inquietud se apoderó de él. No más que vaga. Por fin lo hice. En otra parte, en una habitación grande y oscura, la luz de varios monitores era la única fuente de luz. Una figura alta estaba sentada frente a ellos. Enviado. En ese momento, un médico bajito con bata blanca se acercó por detrás, con un teléfono inteligente en la mano. En las pantallas mostraban varias direcciones. Lo lograste, Kaminari-kun. Los labios de All for One se curvaron en una sonrisa de satisfacción. Estaba genuinamente feliz, incluso extasiado. Le encantaba la sensación de manipular corazones y triunfar. Si alguien que le importa a Kaminari resulta herido en esta operación, basándose en su historial, definitivamente perderá los estribos y matará. Por eso usaste toda esa excusa de los ajedrecistas y las piezas para evitar que Shigaraki apareciera en persona, ¿verdad? ¿Te preocupaba que cayera en manos de Kaminari? Preguntó el doctor. Al no obtener respuesta de All for One, el médico continuó. ¿Pero no teme que descargue esa ira en usted? ¿Cómo espera que se someta en esas condiciones? Nunca lo quise como subordinado. Dijo All for One en voz baja, sentado inmóvil frente a los monitores. Kaminari-kun es diferente de Shigaraki. No necesito que sea mi discípulo ni mi sucesor. Simplemente es él mismo. Solo quiero presenciar el momento en que Kaminari-kun, adorado por los héroes, admirado por el mundo y brillando con brillantez, traiciona a los héroes, traiciona todo y se convierte en el más peligroso villano. Solo quiero verlo caer en la oscuridad y volverse malvado, porque yo soy oscuridad. Soy malvado. No me importa si me odia. El doctor guardó silencio un momento antes de decir, entonces, ¿lo que realmente quieres es que Kaminari-kun los mate a todos? O al menos a algunos. No, no, no. No tiene sentido matarlos. All for One rió entre dientes. Ya veo. Así que por eso añadiste a ese chico a la lista de objetivos de esta operación para atraer a Kaminari-kun. El doctor comprendió de repente. Y también para Tomomi. Dijo All for One en voz baja. El plan original era exponer todo en el tercer intercambio y que los héroes profesionales ayudaran a empujar a Kaminari-kun al límite. Pero si lo piensas, hacer negocios conmigo no es suficiente para lograr ese objetivo. La idea de Shigaraki me dio una mejor oportunidad de provocar la caída de Kaminari-kun de forma más completa y rápida. El médico se ajustó las gafas redondas y dijo con una sonrisa. Una masacre pública, sumada al dolor y el arrepentimiento por perder a seres queridos, sin duda es efectiva. ¿Pero qué pasa si falla? Si falla, pues falla. Habrá otra oportunidad.
Tanto él como yo tenemos mucho tiempo. Además, las ataduras de Kaminari-kun son su mayor debilidad. ¿Vas a atacar personalmente a sus padres?, preguntó el médico frunciendo el ceño. All for One negó con la cabeza. No, eso es aburrido. ¿No sería más interesante si lo hiciera Tomomi? ¿Y si luego ella muriera a manos de Kaminari-kun en venganza, y él finalmente se aferrara por completo a la oscuridad? Y yo estaré allí, viéndolo todo desde la barrera. El médico se quedó helado con sus palabras y murmuró en voz baja. Este es el tercer guión. Se me acaba de ocurrir. All for One soltó una risa profunda y retorcida que resonó de forma inquietante en la habitación oscura, provocando escalofríos. Capítulo 363. Noticias sobre el Gesot. Kota-kun parece tener una actitud negativa hacia los héroes. El inexpresivo Kaminari acababa de bajar de la habitación de arriba, pero cuando pasó por una habitación, escuchó la voz de Midoriya Izuku proveniente de detrás de una pared divisoria, lo que le hizo detenerse en seco y escuchar. Desde joven, siempre he estado rodeado de personas que querían convertirse en héroes, y por supuesto, yo soy uno de ellos, así que... creo que es bastante raro que alguien de su edad se sienta así. En ese momento, Midoriya Izuku estaba prácticamente desnudo, salvo por una toalla blanca alrededor de su cintura, que parecía que se le iba a caer en cualquier momento. Tienes razón. Mandalay, vestida de rojo, miró a Kota, que se había quedado dormido en el sofá, y dejó escapar un suspiro mientras se acostaba en el sofá detrás de él. Hay mucha gente en este mundo a la que le desagradan los héroes. Es normal. Pero si este niño hubiera crecido en circunstancias normales, creo que los habría admirado. ¿Normal? No solo Midoriya estaba confundido por su elección de palabras, sino que fuera de la habitación, Kaminari entrecerró los ojos ligeramente, sospechando que algo debía haber sucedido. Mandalay. Pixie Bob, con un vestido azul, entró con una bandeja de té y 2 tazas, con el rostro abatido. En realidad, los padres de Kota eran héroes profesionales y murieron en acto de servicio. Hace 2 años, dieron su vida protegiendo a civiles de los villanos. Mientras tanto, la sociedad lo considera un final heroico y un sacrificio glorioso. Mandalay miró a Kota con expresión seria. Un niño que apenas empieza a comprender el mundo no puede comprender eso. Al fin y al cabo, para él, sus padres lo eran todo. Mis padres me dejaron. Pero el mundo los elogia, los llama grandes héroes, dice que hicieron un buen trabajo. Así que, desde entonces, no le han gustado mucho los héroes. Pero como aún era demasiado joven y no tenía dónde ir, no le quedó más remedio que vivir con nosotros. Para Kota, los héroes son incomprensibles. Le causan asco. Las palabras de Mandalay no solo le recordaron a Midoriya lo que Tomura Shigaraki había dicho una vez, sino que también hicieron que Kaminari, que estaba afuera, recordara su propia vida pasada. Charla. El sonido del pomo de la puerta girando rompió la pesada atmósfera de la habitación, sacándolos a los 3 de sus pensamientos. Kaminari-kun. Midoriya miró al visitante con sorpresa. Kaminari asintió, luego desvió la mirada hacia Kota, que dormía en el sofá, y dijo en voz baja. Perdón, escuché algo afuera sin querer. Mandalay y Pixie Bob intercambiaron miradas. Me gustaría hacer una sugerencia sobre cómo ayudarlo. Kaminari miró con calma a Mandalay. En lugar de dejarlo sentado dándole vueltas a sus propios pensamientos, sería mejor empezar a entrenarlo y a aprender algo. Sudar, cansarse y mantenerse ocupado puede ayudar a liberar el dolor, el odio y el resentimiento de su corazón y puede conducir a un crecimiento real. Si todavía no puede dejar ir esos sentimientos, entonces esas emociones pueden convertirse en la mejor motivación para que él se vuelva más fuerte y mejor. Pixie Bob frunció el ceño ligeramente. Pero solo tiene 5 años. ¿No es demasiado pronto para empezar a entrenar? ¿5 años? Me parece perfecto. A su edad, ya corría por el parque del barrio. Dijo Kaminari en voz baja. Mandalay se quedó en silencio. Puedes decirle que si no quiere confiar en los héroes que odia la próxima vez que se encuentre con un villano, o si se encuentra incapaz de contraatacar o incluso escapar, entonces debería comenzar a trabajar duro ahora para volverse más fuerte. Al decir esto, Kaminari miró a Mandalay con seriedad y continuó. Hacerse más fuerte nunca es malo. La fuerza le dará más opciones en el futuro.
Pero ninguno de ellos notó que, mientras hablaban, los párpados de Kota, tumbado en el sofá, se movían levemente. No lo traten como a un niño normal. Sus experiencias ya son muy diferentes a las de otros niños. Ya que todos son héroes veteranos, ayúdenlo. Dicho esto, Kaminari se dio la vuelta y salió de la habitación. Había dicho todo lo que quería decir. Aunque su comportamiento actual no encajaba con su personalidad habitual, tras expresar sus pensamientos, se sintió un poco más tranquilo. Tal vez esas palabras no eran solo para Kota, sino también algo que necesitaba decirle a la versión infantil de sí mismo de su vida pasada. Si no se hubiera dado por vencido tras el fallecimiento de sus padres, si hubiera transformado su dolor en impulso y se hubiera dedicado a entrenar, tal vez su vida habría sido completamente diferente. Creo que Kaminari-kun tiene razón. Dijo Midoriya en voz baja, mirando la puerta que acababa de cerrarse. Recordó que cuando le dijeron que no tenía ningún don cuando era niño, no se dejó caer en la desesperación por mucho tiempo. En cambio, empezó a trabajar duro desde ese momento. Quizás si hubiera entrenado aún más, habría podido controlar mejor el One for All y no habría cometido errores tan imprudentes durante el festival deportivo. Después de todo, comparado con Kaminari, Todoroki, Ida y los demás, él había desperdiciado casi 10 años sin que nadie le dijera qué hacer. Pero Kota es diferente. Ya puede empezar. Es el mejor regalo que Kaminari-kun le pudo haber dado. Dijo Midoriya con firmeza. Mandalay y Pixie Bob intercambiaron miradas y luego asintieron. Mandalay dejó escapar un suspiro. En ese caso, hablaré con Kota mañana. Si no se opone, nuestras Wild Pussycats le prepararán un plan de entrenamiento. Tiger tiene mucha experiencia en ese aspecto. Por cierto, ¿cuál es el don de Kota?, preguntó Midoriya con curiosidad. Pixie Bob sonrió y respondió. Al igual que sus padres, su don es a base de agua. Se llama spray. Puede lanzar agua desde las palmas de las manos. El único inconveniente es que usarlo en exceso causa deshidratación. Mientras tanto, Kaminari llegó a la zona de aguas termales y se encontró con un grupo de chicos desnudos. Sinceramente, no era una vista agradable. Lo único que le traía algo de alegría era el sonido de las chicas jugando al otro lado del muro. Oye, Kaminari. Tan pronto como vio entrar a Kaminari, Tetsu, ya sumergido en el agua, levantó la mano en señal de saludo y Kirishima lo instó con entusiasmo a unirse. Jajaja, se siente tan bien. Mientras el agua humeante del manantial lo envolvía, Kaminari contempló la Vía Láctea iluminada por las estrellas, disfrutando del momento. Aunque aún albergaba preocupaciones enterradas en su corazón, no iba a dejar que arruinaran cada segundo. Las cosas ya habían llegado tan lejos. Solo podía esperar y observar. En lo que necesitaba concentrarse era en proteger a sus seres queridos. No le había dicho nada al señor Aizawa con antelación. ¿Por qué? Porque explicarlo solo complicaría las cosas. Esperar. En ese momento, pensó de repente que había perdido una buena oportunidad de preguntar algo. Siempre había sentido curiosidad por cómo Pixie Bot podía controlar su don a distancia. Debería haberle preguntado antes. Uf. Olvídalo. De todas formas, estaremos aquí una semana. Habrá más oportunidades para hablar. Con ese pensamiento, Kaminari ignoró a los ruidosos Kirishima, Bakugo y Mineta, se recostó y cerró los ojos lentamente. Pero en el momento en que se dejó llevar por la oscuridad, otro pensamiento se coló en su mente. ¿Realmente lograrían pasar toda la semana juntos? ¿Qué está planeando exactamente All for One y cuándo comenzará? A las 22:23 horas, después de terminar su baño, Kaminari regresó a su habitación y vio un nuevo mensaje de texto en su teléfono. El estudio de la técnica del Shuriken está completo. Iré a Saitama en unos días para enseñarte. Te contactaré entonces. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium?
No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdón Gámez, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Auber, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.